Se abre la sesión. De la Virgen Santísima. Se abre la sesión. El acta de la sesión 81ª se dio por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 82 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señorita secretaria dará lectura a la cuenta. Roberto, ¿lo lees tú o la leo yo? Voy a leer. Don Roberto, secretario, tiene la palabra. Comunicación del alcalde de Linares, mediante el cual hace llegar carta de la Asociación Gremial de Dueños de Taxibuses San Ambrosio de Linares, que plantea la difícil situación que ha debido enfrentar el transporte urbano ante los hechos por todos conocidos, el estallido social y la pandemia del COVID-19. También un oficio al Ministerio de Hacienda por el cual informa el avance del cumplimiento al primer trimestre de 2020 de la glosa identificada en la Ley de Presupuestos del año 2020 para el Ministerio de Obras Públicas. Y por último, y por especial encargo del diputado Boris Barrera, quisieran, taxistas, dirigentes del sindicato Vega City, de taxistas de la región metropolitana, que quieren plantear su situación particular en el contexto del COVID-19 y solicitan una audiencia en consecuencia a la comisión. Esa es la lectura de la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Puntos varios. Ofrezco la palabra al diputado Jaime Mulet. Tiene la palabra. En varios, sí. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, yo quiero recabar el acuerdo de la comisión para mandar un oficio al ministerio, al señor ministro de Obras Públicas, a fin de que nos señale cuáles son los proyectos que el Ministerio de Obras Públicas no va a ejecutar a propósito del ajuste presupuestario. El Ministerio de Obras Públicas ha aportado en el último ajuste fiscal del total de los 2.055 millones de dólares, está aportando 486 millones de dólares en cuanto a restricción presupuestaria del ejercicio del año 2020. El Ministerio de Vivienda incluso un poco más. Es una cifra bastante importante y me gustaría saber, por la vía del oficio, cuáles son los proyectos que en definitiva van a implicar que no se van a poder ejecutar durante el año 2020. Y de qué manera se llegó a esa cifra y a esos proyectos. Digamos que uno lo puede entender porque obviamente hay una ralentización de la economía y obviamente el Ministerio de Obras Públicas no va a poder ejecutar todo su presupuesto, pero de qué manera se determina qué se hace y qué no se hace, y además de los proyectos me gustaría saber la metodología que usó el Ministerio con ese propósito. Eso, señor presidente, recabo el acuerdo de la comisión para mandar ese oficio. ¿Habría acuerdo para enviar este oficio, entonces, desglosado por regiones y al ministro de Obras Públicas, entonces, para que nos entregue un listado de los proyectos que no se ejecutarían en virtud de la restricción presupuestaria? La palabra, diputado Alinco. Presidente, tiene la palabra. No, yo en varios justamente quería plantear también, se comunicaron conmigo algunos dirigentes de No Más TAC, del movimiento contra los TAC de Santiago. No recuerdo el nombre ahora porque no tengo la nota. ¿Perdón? ¿Alarcón es el apellido del señor o no? No estoy seguro, no quiero dar nombre, me puedo equivocar, pero es del movimiento No Más TAC. Bueno, todos sabemos la deuda que hay, los TAC siguen cobrando en forma desmedida, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos estaban solicitando, señor presidente, la posibilidad de unos 10 minutitos para dar una exposición, obviamente en forma telemática, para la próxima sesión, que así lo determina la comisión. Sería bien interesante porque es principalmente gente trabajadora, empleados públicos, trabajadores, en fin, taxistas que están viviendo una situación bastante difícil. Si es posible... Bueno, entonces, ¿funciona o no funciona? ¿Aló? Aló, continúe, diputado. Continúe, diputado Alinco. Escuchando.
Sí, no lo escucho bien, veo unos movimientos ahí del diputado Pérez, pero no sé si está ¡Vaya aprobando o lejos! desaprobando. Diputado, estamos escuchando entonces dirigente no más TAC, señor Alarcón. Yo le voy a enviar la dirección a Secretaría para que le digan de que seguramente están mirando a esa hora. Ok. Gracias. Gracias. Don Jorge, ¿se acuerda el oficio al ministro de Obras Públicas? Así es, el oficio al ministro de Obras Públicas, entonces, por el que no se ejecutarían en virtud del COVID-19, desglosado por regiones. Acordado entonces. Sí, La petición de audiencia del no más TAC. sí, vamos a hacer una tabla para la próxima sesión donde vamos a invitar a este dirigente, ¿no es cierto?, del movimiento No Más TAC, telemáticamente, así es, telemáticamente. Puntos varios, diputado Iván Norambuena, provincia de Arauco. Presidente, yo creo que todos nosotros hemos recibido inquietudes con respecto a la necesidad de tener alguna ayuda y beneficio concreto de trabajadores de los sistemas de locomoción pública. Entonces, me gustaría, ya que tenemos a la señora ministra aquí y su equipo, si podemos tener algún adelanto de qué manera y por qué fórmula se está pensando, o sea, a lo mejor ya está resuelto, la ayuda a choferes de locomoción colectiva, a pequeños empresarios de locomoción colectiva, tanto de transporte público como de taxis y colectivos también. Hay movimientos por necesidad, pero más que nada de obtener respuestas, y efectivamente, porque tenemos distintas versiones de algunas por la prensa, otras por algunas autoridades de gobierno, que en tal beneficio, el tal proyecto de ley están considerados, pero necesitamos, si es posible, tener claridad y en concreto si alguna de estas medidas se va a canalizar o se está coordinando con el Ministerio de Transporte. Pues yo imagino que está en conocimiento de la señora ministra la necesidad y los planteamientos que se han hecho a través de las regiones, particularmente de la región a la cual yo pertenezco, que es la octava. Gracias, presidente. Gracias, diputado Iván Norambuena. Yo también me hago eco de su solicitud, ya que está nuestra ministra presente. Bienvenida, señora ministra, precisamente para consultar sobre los posibles beneficios que pudieran tener los trabajadores de la locomoción colectiva. Se ha hablado del utilizar el FAR, el Fondo de Apoyo a las Regiones, que es de la Ley Espejo del Transantiago, pero todo esto a nivel de propuesta, y quisiéramos también en su momento escuchar a la ministra. Diputado Ilavaca tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por suerte esta comisión tiene un presidente como corresponde y qué bueno el cambio. No, en realidad, fuera de la broma, con el presidente Alinco, yo quiero sumarme a lo que acaba de señalar el diputado Hernández y usted, en orden a que la ministra nos pueda explicar efectivamente qué tipo de política pública se va a llevar respecto a los choferes de movilización colectiva, pero también quiero sumar a otro rubro que le está pasando súper mal en este periodo, que son los tíos de furgones escolares, ¿ya? Ellos hoy día están pasándola muy, muy mal, no tienen ningún tipo de ingreso y me gustaría saber si es que, y yo tengo entendido además que la presidenta nacional del gremio ha conversado con la ministra Hut, y me gustaría saber si es que el Ministerio de Transporte en particular tiene algún tipo de antecedente, novedad, nos podría informar respecto a qué medidas se van a adoptar para poder atender a este tipo de requerimientos. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ilavaca. Diputado Coloma tiene la palabra. Gracias, presidente. A riesgo de ser majadero, nosotros la sesión pasada de la Comisión de Obras Públicas aprobamos un oficio en forma unánime al Ministerio de Transporte que buscaba precisamente generar buenos oficios para poder apoyar económicamente a los choferes de colectivos, de taxi y de furgones escolares, que son quienes hoy día peor lo están pasando. Todos sabemos que por cómo han sido diseñadas las políticas públicas, que uno las comparte, o al menos yo las comparto en su gran mayoría, por porcentajes de vulnerabilidad, muchas personas han quedado fuera. Por ejemplo, aquellas personas que tienen
colectivo o su taxi, la gran mayoría los compra a través de leasing. Los leasing no están postergando las cuotas y ellos han visto fuertemente reducidos sus ingresos. Y lo mismo le ha pasado, mucho peor incluso a los transportistas escolares, que obviamente con esta situación de la suspensión de las clases no han podido percibir ningún tipo de beneficio, sobre todo porque no están dentro del 40% más vulnerable. Uno entiende que aquí hay muchos sectores, por decirlo de alguna forma, o gremios, que podrían exigir o pedir la ayuda del Estado. Me imagino, por ejemplo, las personas que trabajaban de mesero en algún restaurante. Pero muchos de ellos, por la forma en que tenían sus pagos, a través de ser contratados por un sueldo mínimo, más las propinas muchas veces, ellos pueden acceder o pudieron acceder a la gran parte, o algunos de ellos, a los beneficios del Estado. Pero por la condición y la forma misma del negocio de los transportistas han quedado fuera. Entonces yo sé que hoy día hay mucha presión, yo sé que no es fácil, pero le queremos pedir a la ministra un especial esfuerzo en poder apoyar económicamente. Si sirve de algo que la comisión enviemos algún oficio, algún documento al ministro de Hacienda para apoyar sus gestiones, ideal, pero obviamente que hay un gremio que está siendo muy perjudicado y que ha quedado fuera de todos los beneficios. Así que por eso me hago parte de todo esto y le pido también a la ministra que nos pueda ayudar en sacar adelante algún bono para los transportistas. Gracias. Gracias, diputado Coloma. Sí, bueno, lo que planteaba el diputado Norambuena referente a los taxistas y el diputado que me antecedió también, a ver si la señora ministra, buenas tardes señora ministra, no la había visto, si es posible también, si hay alguna opinión, si hay algún beneficio legítimo además para los taxistas y colectiveros de la región de Aysén y también para los choferes o trabajadores de los buses escolares, porque acá la cosa ya está apretando bastante dura, digamos. Eso. Gracias, presidente. Muy bien, gracias, diputado. Tiene la palabra la señora ministra de Transporte, señora Gloria Huth, para precisamente referirse a este tema. Bien. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludo a todos los integrantes de la comisión. Efectivamente, nosotros hemos hecho un recuento de el impacto de la crisis sobre el sector transporte. Ha sido uno de los sectores más afectados realmente, el único rubro que aún mantiene un nivel de actividad que le permite subsistir es la carga. Pero todos los demás rubros, desde los transportes en taxis escolares, transporte urbano e interurbano, en regiones, transporte urbano en Santiago, metro, esto ha sido transversal a todos los modos y a todos los rubros excepto carga. Así que hemos trabajado intensamente con todas las agrupaciones tratando de buscar soluciones. Cuando hemos planteado esta necesidad al Ministerio de Hacienda, ha habido una acogida positiva en el sentido de reconocer que es un sector importante. Hay del orden de 110.000 taxis registrados en todas sus modalidades en Chile y más o menos 60.000 conductores entre taxis y conductores de buses de regiones, que los estamos agrupando en el mismo bloque, porque desde el punto de vista de su condición laboral tienen características similares. Los transportes escolares tienen también un impacto fuerte. Ellos debieron empezar a cobrar sus cuotas en marzo. Muchos de ellos pudieron cobrar medio mes y en abril ya no recibieron nada. Nosotros hemos hecho distintas cosas. Una que son de alivio para un grupo que está funcionando bastante bien, es que hicimos un acercamiento entre las asociaciones de taxis y empresas de distribución, de delivery, como Corner Shop y Rappi. Y se generó un acuerdo entre ellos directamente. Nosotros lo único que hicimos ahí fue juntar las partes, hablar con las empresas y hablar con las asociaciones, y está funcionando bastante bien porque había una capacidad ociosa de transporte que por otro lado las empresas de delivery necesitaban.
Un acuerdo parecido está empezando a surgir ahora para distribución de logística urbana con los furgones escolares, al menos en Santiago y posiblemente en regiones. Para eso, para el caso de los escolares, lo que se necesita, ellos tienen una restricción del tipo de uso del furgón, que es exclusivo para transporte escolar, salvo durante el periodo de vacaciones de verano. Tienen una cantidad de días en el año en que pueden hacer otras cosas. Nosotros ya tenemos en Contraloría y próximo a salir una modificación al decreto que les permite hacer otras actividades. Y con eso, entonces, se podría facilitar su uso, el uso de esta capacidad en funciones como esta de distribución, como acabo de mencionar. Respecto a bonos, yo entiendo que la lógica con la cual el sector funciona y que proviene de la historia en general, las ayudas al sector taxi han consistido en bonos directos, al propietario del vehículo, se han generado en una entrega directa. Y eso ha sido a veces producto, el último, por ejemplo, en 2015, fue 2015, 16, 17, como resultado de cambios en los precios de los combustibles. Han sido situaciones puntuales de un sector puntual, pero en este caso la crisis afecta a todos los sectores de la economía nacional, por lo cual es difícil plantear un bono sectorial. Y lo que hemos hecho es pedirle a los gremios que ellos hagan una caracterización de sus asociados, de manera que tal como se han generado ayudas para, por ejemplo, las personas que trabajaban honorarios o las ayudas de protección del empleo, van en términos generales a grupos que han sido gravemente afectados. Lo mismo estamos trabajando ahora con el Ministerio de Hacienda, de manera que haya una cobertura amplia que los incluya. Eso implica que ellos tienen que registrarse en el Registro Social de Hogares. Contra lo que muchos han afirmado, el Registro Social de Hogares no solo incluye los hogares vulnerables o que estén, por ejemplo, bajo la línea de pobreza, incluye hogares de clase media que repentinamente pierden el ingreso y pasan a una categoría de mayor vulnerabilidad. Y en ese caso se hacen acreedores de beneficios también. Por lo cual, nuestro mensaje ha sido que hagamos el paso 1, y es que se registren en ese registro social de hogares del Ministerio de Desarrollo Social. Hay ayudas generales, podrían tener como destinatario a un grupo importante de taxistas. Es bien importante también entender que esta crisis, como digo, es más general y que el abono o un bono sectorial es más difícil de entregar porque ¿con qué razón se le daría a un sector y no a otro? Si hay otros sectores tan gravemente afectados como el sector transporte, como por ejemplo el comercio. Así que el trabajo en que estamos ahora con el Ministerio de Hacienda es haciendo esta caracterización de manera que pueda haber un beneficio en el que estén automáticamente incluidos todos los casos de los transportistas. Un tema que ha surgido también de preocupación es que en general estos bonos van al propietario del vehículo y los conductores no tienen seguridad de recibir una parte de ese bono. Si se le entrega al propietario, queda a juicio y buena voluntad del propietario cuánto de eso comparte con los conductores. Y esa es otra razón por la cual es mejor tener una caracterización general, tanto de los propietarios como de los conductores, de manera que el beneficio pueda ser entregado a todos de manera amplia. Ese es el trabajo que estamos haciendo en este momento y esperamos que se resuelva en el corto plazo. Hay un nuevo proyecto que viene con una caracterización de ingreso familiar de emergencia que podría perfectamente ser aplicable en este caso. Independientemente de eso, estamos también considerando en paralelo la conversación de un aporte que vaya más específicamente al sector.
pero dada la situación de las finanzas públicas, es más compleja ese camino. Sin embargo, no lo hemos abandonado, por supuesto. Y por último, hay casos de mayor dificultad, como por ejemplo en la región de Aysén, en Coyhaique específicamente, donde el transporte público es solamente taxis colectivos. Y entonces tienen un rol distinto y por eso también necesitan una consideración especial. Así que todos estos elementos los hemos recogido nosotros de nuestro propio trabajo permanente, pero también de numerosas reuniones que hemos tenido con los dirigentes gremiales. Hemos visto alternativas, hemos discutido posibles montos, posibles mecanismos, y dentro de muy poco deberíamos volver a conversar con ellos para hacer algunas propuestas que puedan ser viables. Pero para poder actuar en el plazo más corto, que es lo que se necesita, la caracterización general es fundamental. Don René Manuel García está pidiendo la palabra, presidente. René Manuel García, por favor, tiene la palabra desde Cúnico. Gracias, presidente. Presidente, la verdad que estaba escuchando con mucha atención a la ministra, pero la verdad que en todo el país tenemos estos mismos problemas. Me voy a referir un poco a los transportes escolares. Los transportes escolares solo se acreditan como transportes escolares cuando el ministerio les da la cartola. Y esa gente no tiene contrato con los apoderados. Por lo tanto, quedan totalmente desvalidos en todo Chile, no solamente en alguna región del país, cuando no pueden ir a clase, cuando están, realmente es un tema preocupante. Entonces, cuando hablamos de estos problemas, yo veo a los diputados que cada uno trata de hablar de su zona, pero la verdad es que estos son problemas que son absolutamente temas país. Entonces, este problema que tienen los transportes escolares de tal región, que solamente la cartola los acredita como transporte escolar, sin que tengan ningún vínculo con un contrato con los padres apoderados, quedan absolutamente desvalidos. Y esa gente hoy día está sufriendo. Yo le pregunto, ¿qué transporte escolar hoy día está trabajando cuando están todos los colegios suspendidos? Claramente esto amerita un trabajo profundo, un estudio profundo y darle las garantías a todos los que de una u otra manera, cuando no hay problemas, trabajan con nuestros niños, con nuestros nietos, con lo que sea. Pero por eso creo que esta gente no puede desaparecer, no podemos dejarlos quebrar, y sobre todo, mucha de esta gente tiene hoy día problemas que prácticamente están perdiendo sus vehículos porque no tienen el ingreso necesario como para poder solventar la deuda que ellos tienen al contraer estos vehículos. Por eso, ministra, que creo que es un tema que es mucho más profundo que lo que a veces se habla en la comisión. Me gustaría que usted me contestara qué posibilidades hay que esta gente también tenga los mismos tratos que una pyme, que todos los que están trabajando sin ser dependientes de alguien, porque ellos no tienen contrato, o sea, son trabajadores independientes que quedan pendientes de unirlos justamente cuando no hay clase. Distinto es cuando hay vacaciones, cuando está, porque ya han trabajado todo el año y ellos van haciendo su cajita para pasar estos días. Por eso me preocupa tremendamente lo que está pasando a nivel nacional con todo el transporte y sobre todo también con los transportes escolares. Gracias, presidente. Gracias, diputado René Manuel García. Diputado Jaime Mulet, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor presidente, he escuchado con atención a la señora ministra y me alegro que los diputados hayan colocado el tema. De hecho, en la sesión última tuvimos aquí a un grupo importante de dirigentes de taxis colectivos que plantearon el problema. Yo creo, y debo ser muy sincero, que el enfoque del gobierno en esto está equivocado. Yo creo que la realidad indica, nosotros hemos hecho el ejercicio con conductores, hemos hecho el ejercicio con taxistas, se han incorporado al Registro Nacional de Hogares y la verdad es que quedan en el 80%, quedan en porcentajes mucho más elevados. De manera que la solución que plantea el gobierno y que la señora ministra nos recuerda es de pensar en que puedan los taxistas, puedan los colectiveros, puedan estos 110.000, 60.000, los trabajadores de los furgones escolares y trabajadoras, también hay muchas jefas de hogar ahí, hombres y mujeres, de que vayan a recibir alguna ayuda a través del proyecto del ingreso familiar de emergencia, que es hacia donde entiendo la ministra apunta. Yo creo que es equivocado. La realidad indica otra cosa. Y yo creo que ahí hay un vacío por parte del gobierno, hay un segmento de estos autocontratados, emprendedores, microempresarios, que en definitiva lo son,
algunos choferes que tienen esa relación con los dueños de colectivos, que es una relación civil, no laboral tampoco. Entonces, están en una desprotección bastante dura, ¿ah? Y la verdad, señora ministra, que las medidas del gobierno no están llegando. Le repito, nosotros hemos hecho el ejercicio. Que algunos trabajen y usted logre llegar a ciertos acuerdos con Corner Shop u otras empresas de delivery, bueno, está muy bien. Van a entrar a competir con los otros, digamos, y puede ser, van a competir con las plataformas, con los Uber, y a lo mejor algo, pero eso es una solución muy tangencial, podrá beneficiar a un grupo pequeño. Uno la podrá valorar, pero es algo muy tangencial. Todos sabemos que los desempleados que están quedando, ya el presidente el otro día calculaba en 1 millón de personas, y los que van saliendo también van a ir a las plataformas a quemar su auto, digamos, a comerse su ahorro que puede estar en un auto. Mucha gente va a salir también a competirle a los taxistas, a competirle a los colectiveros. Por otra parte, que los furgones escolares les liberen y puedan cumplir otro tipo de propósito, eso también es meterle más competencia al sector, o sea, de alguna manera beneficia a unos, pero también hay funciones que hoy día cumplen los propios taxistas que van a tener más competencia. Entonces, creo que no es bueno ni para uno ni para otros. Yo creo aquí, señora ministra, que el gobierno está equivocado. Yo entiendo que los recursos son escasos y eso uno obviamente lo entendemos. Es gente que tampoco puede llegar a buscar apoyo bancario. La mayoría no está bancarizado. Los créditos los tienen con automotrices, los tienen a través del leasing, los tienen de otra manera. De manera que es muy difícil buscar alguno de los caminos de solución que tiene el gobierno. Yo sé que la ministra recibió a los gremios y eso es importante y sé que está en un diálogo. Y mi impresión, y esto es una suposición, yo creo incluso que a lo mejor la ministra y el ministerio quiere buscar una solución, pero siempre en esto está la tensión con el Ministerio de Hacienda, que es muy natural por lo demás en todos los gobiernos. Pero yo quiero insistir en que aquí hay un segmento importante de chilenos y chilenas que no están recibiendo ayuda y que están quedando en una situación grave. Por eso que yo, señora ministra, con mucho respeto, le insisto, yo creo que usted está equivocada, yo creo que el gobierno está dejando fuera a un sector importante de trabajadores y trabajadoras que por los demás pagan impuestos, pagan el impuesto específico, pagan sus permisos de circulación, pagan sus peajes, pagan su TAC, pagan todo el año a través de tasas, impuestos, derechos, son contribuyentes durante toda su vida, no están acostumbrados a la caridad ni reciben bonos del Estado. De manera que tratar de incorporarlos tampoco resulta por esos ejercicios prácticos que le he dicho yo. Son personas que le aportan recurrentemente al Estado millones y millones de dólares a través de su trabajo. Entonces, yo insistiría. Aquí, yo creo que todos los parlamentarios de los distintos colores políticos hemos sostenido más o menos lo mismo. Entendemos la presión que puede tener el gobierno, pero creemos que es un sector que requiere otro tratamiento, señora ministra, y se lo decimos a usted y al gobierno en general, al presidente y al ministro de Hacienda, a través suyo. Gracias, diputado Jaime Mulet. Bueno, nosotros le damos la palabra a la señora ministra para poder responder algunas preguntas que han hecho acá y cerramos el tema para entrar al fondo, que es la votación. Tiene la palabra, señora ministra. Gloria Juárez. Yo solamente quiero reiterar que nosotros tenemos plena conciencia del nivel de impacto y de la necesidad de resolver este problema pronto. Así es que por eso seguimos trabajando con los gremios y con el Ministerio de Hacienda, tratando de encontrar una solución de muy corto plazo para un alivio, aunque sea transitorio. Es lo que puedo comprometer hasta ahora, porque en el caso nuestro se trata de más bien hacer las gestiones que tomar la decisión final, porque el Ministerio de Hacienda tiene que resolver un puzzle tremendamente complicado para el país completo. Pero están recogidas todas las inquietudes y están además activadas todos los mecanismos que, aunque sea transitorio y aunque sea por grupos, puedan ir aliviando a algunos. Solamente quiero reiterar que nuestros equipos están dedicados a esto y esperamos tener una solución pronto. Gracias, señora ministra. Bueno, la presente sesión tiene el propósito de tratar
la siguiente tabla. El primero, proyecto de ley iniciado en moción de los senadores Chaguán y Letelier, que sanciona los daños en los medios de transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada a dicha actividad. Recordemos que este proyecto ya pasó por la sala y tenemos aquí un comparado donde vamos a votar hoy día para que esto vuelva nuevamente a la sala. Diputado Marcos Ilavaca, si pudiera explicar sus indicaciones. No, presidente, mire, en definitiva, uno de los temas que cuestioné con mucha fuerza al interior de la Cámara fue que este proyecto, de la manera que salió de la comisión, es algo medio extraño, porque todos coincidimos de que efectivamente se debe buscar alguna sanción fuerte respecto a los daños graves que se provocan en los medios de transporte público, llámese bus, tren, embarcación, aeronave o todo tipo de vehículo que preste servicios de transporte público. Pero esa sanción en particular fue rechazada por la comisión, ¿ya? Y las diferentes exposiciones que se expusieron al interior de esta comisión decían relación con ese tipo de daño, porque hoy día nuestro Código Penal en la clasificación de daño no contemplaba este delito específico y quedaba muchas veces al criterio, a la interpretación de los jueces. Pero salió de esta comisión una norma que en lo particular también voté en contra, que es la que le llamamos ley sticker, que no existe gradualidad alguna respecto al tipo de daño que esta comprende. Y allí se podía entender aquel típico corazón que se escribe en una micro, o el aviso de cabañas, arriendo cabañas que una persona pega en un paradero, hasta daños mucho más graves. En ese sentido, presidente, y habiendo conversado recién con la finalidad que el diputado Pérez presenta en su indicación, que es la indicación número 2, he decidido retirar la indicación que nosotros presentamos, toda vez de que la indicación presentada por los diputados René Manuel García, Javier Hernández, Harry Jürgensen, don Leopoldo Pérez y don Iván Norambuena, establecería en el artículo 485 un numeral súper específico respecto al delito de daño en particular, porque además yo soy un convencido de que debemos ampliar el catálogo del delito de daño en el Código Penal y no en la Ley de Tránsito, ¿ya? Y en particular lo que señala es que en el delito de daño establecido en el 485 se agregaría un numeral 9 que dice en medio de transporte público de pasajeros o en bienes o en infraestructura asociada a dicha actividad, que creo que es lo que corresponde porque es mucho más amplio. Yo retiro la mía y adhiero la que acaba de plantear, la que acabo de leer, señor presidente. Eso, gracias. Ya está aquí arriba. Presidente, ¿lo leo? Por favor, diputado Ilavaca. Ya. Serán castigados con la pena de reclusión menor en sus grados medio a máximo y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales los que causaren daño cuyo importe exceda de 40 unidades tributarias mensuales. Pone un tope además, ¿ya? Y se establecen varias figuras. Uno, con la mira de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones, bien cometer el delito contra empleados públicos, bien en contra particulares. 2, produciendo por cualquier medio infección o contagio. 3, no había nada de transporte, entonces me parece atinado establecer un número 9 que dice en medio de transporte público de pasajeros o en bienes de infraestructura asociada a dicha actividad. Exacto, lo mismo. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo, señora Ministra, señor Asesor, señor González, sobre esta propuesta de agregar un numeral 9 en el artículo 485 del Código Penal, a proposición del diputado Leopoldo Pérez y otro, René Manuel García, Iván Norambuena. Tiene la palabra. Javier Hernández. Juan García, el micrófono. Quiere hacer una mención. Perdón, diputado. Entramos directo al texto. Quisiera señalar que efectivamente lo importante de esta propuesta es que finalmente superamos la discusión de sesiones anteriores
sobre si esto estaba ya o no estaba previsto en la legislación. Y efectivamente nuestro interés, perdón, el interés de los autores y que nosotros suscribimos, es poder hacer una figura específica que quede para todo el mundo clara. En ese sentido, la indicación número 2, directo al Código Penal, cumple finalmente la misma finalidad que la que venía en el proyecto de la Cámara, y que también, quisiera mencionar, repone la indicación 3B del diputado Coloma, por su intermedio, presidente. Por lo tanto, creo que aquí el primer punto a despejar es si se opta por la figura de incorporar al Código Penal un numeral 9 en el artículo 485, o reponer el texto original del proyecto que está en la indicación del diputado Coloma en la letra B. A nosotros en particular cualquiera de las dos modalidades nos resultan satisfactorias, lo discutimos previamente, lo que importa es la señal que se aplica al Diputado Coloma, defienda su indicación, porque vamos a tener que decidir entre la de los diputados René Manuel García, Leopoldo Pérez, Javier Hernández, Harry Jürgensen, Iván Norambuena. Y en la suya, que el artículo modifica el artículo 198 de la Ley del Tránsito, sustituyendo en su inciso primero la expresión en circulación por se encuentren o no en circulación, y en la letra B reemplázase su inciso segundo por el siguiente: si el atentado fuere en contra de un bus, tren, embarcación, aeronave u otro tipo de vehículo que preste servicios de transporte público o en contra de la infraestructura asociada a dicha actividad, tales como terminales, estaciones, refugios, paraderos, cámaras, paneles y soportes de información o comunicación, u otros elementos fijos o móviles necesarios para la prestación de los servicios, se aplicará la pena de presidio menor en su grado medio y una multa de 20 unidades tributarias mensuales. Si comparamos la penalidad del artículo 485, es un poquito más elevada la pena que propone el diputado Coloma en su indicación, puesto que la del artículo 485, diputado Ilavaca, es un poco más leve. ¿Tiene la pena del artículo 485? Presidente, la pena del artículo 485 es reclusión menor en sus grados medio a máximo y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. ¿Tiene aplicación dual de ambas? Es la misma. Sí. Es la misma. Bueno, el diputado Coloma propone pena de presidio menor en su grado medio y multa de 20 unidades tributarias. O sea, es un poco más elevada la pena porque abarca todo no solamente los buses, sino que también los terminales. Y diputado Coloma, tiene la palabra para defender su... Sí, gracias, presidente. No, la verdad es que no voy a defender mi propuesta, me gusta más la mía, pero después de haber visto la cocina que hubo aquí para poder sacar adelante esta indicación la verdad es que no voy a pelear contra el molino de viento, la cocina y la vaca con Pérez, así que prefiero retirarla con tal de que tengamos un acuerdo en la comisión para que se pueda ir a sala este proyecto con algún tipo de acuerdo importante. Gracias, presidente. Que además, bueno, el diputado Coloma la retira porque además que el numeral 9 que agregan aquí los parlamentarios antes mencionados, en medios de transporte público de pasajeros o en bienes o infraestructura asociada a dicha actividad, o sea, engloba todo. Entonces, llegando a este punto de convergencia, no sé si podríamos votar, señor secretario, este punto. Falta la indicación, presidente, falta la indicación 4 y 5. Ya. Pero votemos la 2. Indicación 4. Pero a ver, la indicación 4 de los... Es que ya la... las otras. Sí, la indicación 4 de... Presidente, si a usted
ustedes les parece, votamos la indicación número 2 y el otro entiendo rechazado de por igual quórum. Eso. Entonces tomamos la votación, presidente. El asesor, don Juan Carlos González, quería también emitir una opinión. Ya. Don Juan Carlos, tiene la palabra. Ahí está don Juan Carlos. Muchas gracias. Lo que pasa es que hay que hacer un pequeño ejercicio legislativo acá. La indicación 1 está retirada, la indicación 2 se estaría votando, la 3 se ha retirado la letra B, ¿no es cierto? Ya. La indicación 4... Perdón, don Juan Antonio Coloma dijo que retiraba toda su indicación. No, pero yo entiendo que lo referente a este punto, pues, las otras se mantendría. Yo creo que solo está retirando la B. Claro. ¿Cuál es su parecer? Sí. Pero vayamos por parte, vayamos por la A, vayamos avanzando. La letra Por eso, B. yo creo que si el diputado Coloma retira la letra B, solamente se vota la indicación 2 y con eso queda zanjado ese punto, ¿ya? Porque la indicación 4 y 5 no tienen relación con esta parte del proyecto, tienen relación con la parte final, con el 198 bis, ¿ya? Que es el de los atentados menores, por así decirlo. Por lo tanto, si se vota la 2, cae, bueno, la 1 está retirada y la 3B del diputado Coloma, solamente. Entonces votamos la indicación que agrega el número 9 al artículo 485, que es la 2, la indicación número 2. Su señor secretario. En votación algo concreto, entonces sería la indicación número 2 más la 3B. Así es. Lo restante de la 3... No, la 3B está retirada. 3B está retirada. Está retirada. Bueno, entonces votemos primero la 2. Eso, exactamente. De los diputados. En votación entonces la 2. Doña Jenny Álvarez, don Karim Bianchi, don Juan Antonio Coloma. A favor. A favor. Don Alejandro Santana. A favor, don Alejandro. Don René Manuel García. A favor. Don Félix González. En contra. En contra. Don Javier Hernández. A favor. A favor. Don Marco Ilavaca. A favor. Don Jaime Mulet. A favor. Don Iván Norambuena. A favor. Don Leopoldo Pérez. A favor. Don Jorge Sabaj. A favor. Y don René Alinco. Don René Alinco. No se encuentra. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 votos a favor, 1 en contra, ninguna abstención. Aprobada la indicación número 2. Número 2. Continuamos con la 3 de Coloma. La 3A. Decide lo que va a retirar y lo que desea que sea votado. Don Juan Carlos González, asesor del Ejecutivo, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. La indicación 3A del diputado Coloma, por su intermedio, repone una idea que venía del proyecto original que nos parece valiosa, porque el artículo 198 señala lo siguiente: el que atentare contra un vehículo motorizado en circulación, apedreándolo o arrojándole otros objetos contundentes o inflamables, o por cualquier otro medio semejante,
será castigado con pena de prisión menor en su grado mínimo. Y vienen las otras, si a consecuencia del atentado se causara la muerte o se lesionara a alguna persona. Esto es para un vehículo en general, ¿ya? No es para los vehículos del transporte público en particular. La incorporación que hace el diputado en esta indicación es que agrega el concepto de esté o no en circulación. Diputado Coloma, tiene la palabra. Sí, presidente, gracias. Respecto a esto, me parece fundamental hacer esta indicación, porque de lo contrario vamos a empezar a discutir qué pasa si estaba parado en un semáforo o no estaba parado en un semáforo. Si eso se considera o no, si estaba el motor prendido o no prendido al momento de que se produjese el atentado o el ataque. Entonces, creo que aquí no es menor, porque si no vamos a entrar jurídicamente en la discusión de qué se entiende porque un vehículo esté en circulación. Yo no sé si está parado 100% en un semáforo durante 15 segundos, está en circulación o no, si apagó el motor, si se estacionó, o si derechamente, como ha ocurrido en muchos sectores, se producen ataques a un grupo de micros, por ejemplo, cuando están en su terminal. O sea, creo que ahí hay un daño al transporte público, aun cuando en ese momento quizá ni siquiera hay una persona arriba. Entonces, por eso yo el TREA lo mantengo y me gustaría poder votarlo, presidente. Señora ministra, tiene la palabra. Solo para ilustrar lo que acaba de afirmar el diputado Coloma, uno de los trenes quemados de metro estaba en una de las estaciones sin estar dando servicio y fue destruido completamente. Ese tipo de vandalismo también está considerado acá. Gracias. Diputado Jaime Mulet y después diputado Marco Ilavaca. Presidente, si uno revisa el texto aprobado en la Comisión de Obras Públicas aquí en mano izquierda, que fue lo que se aprobó, fue lo que ahí se señala en el artículo 198 bis y en la parte donde dice el artículo único. Eso es lo que aprobó esta comisión. Las indicaciones presentadas por la sala, yo entiendo que al nosotros aprobar la indicación número 2 e incorporar el número 9 al artículo 485, sustituimos completamente la disposición del artículo 198 bis, de manera que caen las otras modificaciones que se pretenden hacer a la ley 18.290 del tránsito, que han incorporado, digamos, en el número 9 del artículo 485 del Código Penal, porque si no vamos a entrar a modificar también el artículo 198 y yo creo insistiendo con lo mismo, o sea, o aprobamos una cosa o aprobamos la otra. Yo entiendo, y así lo entendí, que con la incorporación del artículo 9 nosotros vamos a sancionar esa conducta, que es el delito de daño respecto de, como se señala muy claramente en el número 9, en medios de transporte público de pasajeros o en bien de infraestructura asociada a dicha actividad. Entonces, ¿qué se pretende? Creo que las indicaciones 3 es contradictoria con lo aprobado y la 4 también, y la 5 también. Porque veamos lo que aprobó la Comisión de Obras Públicas, que aquí está el texto que salió, el 198, y entonces estamos modificando el Código Penal y la ley del tránsito. Yo entiendo que la modificación al Código Penal hace caer lo otro, porque es la misma conducta, en definitiva, que estamos sancionando. Muy bien. Diputado Marcos Ilavaca. Sí, presidente. Dos cosas. Una cosa de orden, ¿ya? Yo pediría que, y yo entiendo que existe buena comunicación entre el Ejecutivo y algunos diputados para presentar algunas indicaciones, pero cosas diferentes es que sea el Ejecutivo el que defienda las indicaciones de los parlamentarios. Pido, por favor, que don Juan Carlos González intervenga cuando desde la Comisión se le pide alguna opinión técnica, ¿ya? Y no sea, porque parecía que él es el que presentó la indicación, y él la defiende. Entonces yo pediría, eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que este tema en particular, o sea, la ley de tránsito habla respecto a la circulación de los vehículos, y ese es el fondo de la ley de tránsito, ¿ya?
porque cuando un vehículo no está en circulación es un bien, y estos daños a los bienes se encuentran sancionados dentro de la figura del delito de daño. Y es más, nosotros mismos hoy día establecimos de que la figura del daño a cualquier transporte público, pasajero o en bien de infraestructura social, tiene una pena que se recorre de manera súper amplia, desde los 61 días a 5 años los daños. Porque la ministra decía, ¿sabe qué? Quemaron un vagón. Es un delito de incendio. ¿Ya? Eso claramente es un delito de incendio. Estuviera o no estuviera estacionado. Y el delito de incendio tiene una pena superior incluso a la que aquí se está estableciendo. Es decir, el incendio mucho más que el artículo 198 de la Ley de Tránsito. Don Félix González. Gracias, presidente. Pueda, don Juan. Este proyecto, quiero reiterar un poco lo que varias personas plantearon en la sala. Es un proyecto que no aporta, un proyecto un poco inútil. Las sanciones a quemar una micro, destruir un paradero, quemar un tren, eso ya está en el Código Penal y está suficientemente castigado. Entonces, lo ideológico no es malo, pero hay que reconocerlo también, porque hay una visión ideologizada de que la destrucción de los paraderos, la destrucción de las micros tiene que ver con la primera línea, la gente que protesta, los encapuchados, a los cuales la derecha se encarga de perseguir, ¿no? Los delincuentes, sí. Bueno, quemar una micro, si podemos hacer un debate, presidente, si le puede dar la palabra después al diputado Norambuena para que pueda hablar. Pero, presidente, llame al orden por último. Llama al orden. Termine, diputado Félix. Muchas gracias. Tiene la palabra. El artículo 198, ¿cuál es el espíritu de él? No sé si ustedes se recuerdan un caso muy, muy triste de una familia que va en el auto y de las pasarelas le arrojan piedras, causando lesiones. Ese es el espíritu, ese es el origen de este artículo. Por eso que las pasarelas además luego tienen rejas, para que nadie pueda estar arrojando objetos. Entonces, ese es el espíritu. No, el 198 no tiene que ver con el transporte público, tiene que ver con los vehículos motorizados que van en tránsito, a los cuales alguien les arroja algo. Ese es el espíritu. Y por eso es que hay una pena más grande que dañar o romper un vidrio de un vehículo, un auto que está estacionado en un estacionamiento. El que dañe un vehículo que está estacionado tiene una pena ya en el Código Penal, ese es el delito de daño. El que dañe un vehículo que está en tránsito y por lo tanto tiene personas adentro, tiene un agravante. Ese es el artículo 198. Por eso es que yo voy a votar en contra de esta indicación que dice, bueno, esté o no en circulación, porque en definitiva desvirtúa el espíritu de este artículo, que es para proteger a las personas, no a las cosas. Yo soy alguien que con toda claridad digo, estoy en contra de que se quemen las micros, pero también estoy en contra de estar legislando este proyecto, que no aporta, que no agrega nada, salvo castigar con 1 millón de pesos irán 60 días de cárcel el proyecto original que venía del Senado, aprobado por el Senado, 60 días de cárcel para quien pegara un sticker, un chicle, un letrero en un paradero. Estarían presos todos los alcaldes que están pegando cosas a los paraderos hoy día, informando sobre el COVID-19. Entonces, yo quisiera pedirle al gobierno, presidente, a través suyo, que le quite la urgencia, porque tenemos 2 proyectos más bastante más interesantes y que son necesarios, que están en tabla, pero tenemos que estar discutiendo este primero, lo mismo que en sala, porque el gobierno le puso urgencia, le puso simple, pero eso hace que esté en primer lugar. Yo le pediría que le quitara la urgencia para que en sala por lo menos, ya aquí la estamos viendo, lo vamos a votar, en sala por lo menos no se estuviera viendo. Gracias. Gracias, diputado. Don Iván Norambuena, tiene la palabra. Gracias, presidente. Yo creo que nosotros estamos desde hace un buen tiempo tratando de agilizar proyectos que vayan en beneficio de los demás. Y así lo entendemos. Yo lamento que algunos quieran
seguir obstaculizando el trámite que son normales. Ahora, si no es grave el quemar un bus, el deteriorar una fuente de trabajo de cualquier ciudadano de este país, de un emprendedor que hoy día lo está pasando muy mal, si eso no es grave y lo simplifican con algunos ejemplos que efectivamente reconocemos que son extremos, pero también nos tenemos que preocupar. Entonces, mi colega que me antecedió trata de, a mi modo de ver, señor presidente, de darle cierta liviandad a actos que son efectivamente delictivos. Entonces, si este Parlamento, y cuando ese emprendedor nos toma en la calle o en alguna reunión y nos pide qué se está haciendo para defenderlos a ellos, bueno, esto es lo que estamos haciendo. Y quiero también dejar claro de que según las opiniones que aquí he escuchado, hay algunos que prefieren no defenderlo y buscar una posición distinta para proteger a otro que sí, a mi modo de ver, respetando la opinión de los demás, rayan en actos delictivos que nos van a conducir quizá aquí en el futuro muy cercano. Así que solo eso, presidente. Muchas gracias. Diputado Leopoldo Pérez. Gracias, presidente. Saludar a la ministra y sus asesores que nos están viendo y a los colegas que están de manera telemática. Por su intermedio, presidente, cuando aquí el diputado González nos dice que esto es sobre ideologizado desde el punto de vista de la derecha este proyecto, y para la historia fidedigna de la ley, como nos repite nuestro colega José Miguel Ortiz, quiero aclarar una cosa. Este proyecto se empezó a tramitar en marzo del 2019. O sea, no tiene nada que ver con el tema de la primera línea y toda la insurrección posterior al 18 de octubre. Por lo tanto, y además patrocinado por un senador del Partido Socialista y un senador de Renovación Nacional. Y en el Senado fue aprobado por una amplia mayoría. O sea, eso primero que nada para que la ciudadanía que nos está viendo y para la historia de esta ley no quede la sensación de que este es un proyecto de ley de carácter reaccionario, como lo que pretenden hacer ver, y lo pretendieron hacer ver en la sala también, respecto del daño que le puedan provocar al sistema de transporte público, sea en la región metropolitana o en cualquier otro lugar del país, porque esto abarca desde embarcaciones, aeronaves, etcétera, trenes, metro, buses, microbuses, etcétera. Y por lo tanto, señor presidente, yo creo que tenemos que ser un poquito más cuidadosos al momento de emitir descalificaciones a iniciativas o proyectos de ley que la verdad que no tienen ningún otro signo, sino que sencillamente enturbiar un poquitito el debate. Yo respeto que alguien pueda estar en contra de sancionar cierto tipo de conducta. Y lo que se pretende aquí es justamente que nuestro transporte público, en general, tenga sanciones, dado que los más afectados con el daño a los bienes del transporte público son justamente las personas más vulnerables, a las que todos hoy día, no creo que no haya nadie en esta sala, ni tampoco de los colegas que están telemáticamente, no quieran cuidar o proteger. Gracias, presidente. Diputado Marcos. Señora ministra, y también don Juan Carlos también había pedido la palabra. Señora ministra Gloria, tiene la palabra. Gracias, presidente. Solamente quiero reforzar la necesidad para nosotros de contar con este proyecto, con este proyecto transformado en ley. No solo por los eventos recientes, es porque además cada vez que hay algún tipo de vandalización a un bus, se afecta también a conductores. Y cuando miramos las cifras de daños, tenemos desde octubre en adelante, por ejemplo, 78 buses quemados y más de 7.000 vandalizaciones. Para tener una referencia, el sistema de transporte público en Santiago tiene 6.600 buses. O sea, los buses han sido en promedio revandalizados varias veces y 450 conductores han resultado heridos por ese producto de la vandalización. Son eventos que ya no son aislados, tenemos registro de esos eventos a lo largo del tiempo y el daño para las personas es grave para los conductores y grave también para los pasajeros. Así que yo quisiera solamente reforzar que más allá de proteger bienes, estamos también protegiendo no solo fuentes de trabajo, sino a las personas que resultan perjudicadas
por la no disponibilidad de los servicios, pero también a los conductores que se exponen a que en actos vandálicos les pueden afectar a ellos. Gracias, señora ministra. Diputado Vilavaca. Presidente, dos cosas. Uno, recordarle a la señora ministra, por su intermedio, de que ya sancionamos lo que ella acaba de hacer referencia. De hecho, fue aprobado por amplia mayoría todo tipo de daño a los medios de transporte público, pasajero o en bien infraestructura asociada, de hecho, y eso ya está resuelto. Es decir, esta comisión ya manifestó su voluntad de efectivamente recoger el proyecto del Ejecutivo y sancionarlo. Ya en eso no hay ningún lugar a duda, así que lo dejo ahí. Solamente hacer una aclaración respecto a algo que erróneamente dijo el diputado Norambuena por su intermedio, porque él señala, y yo le pido a los diputados que cuando se refieren al delito de incendio, tengan cuidado, porque el delito de incendio está gravado con una pena altísima. Es decir, incluso si le quisieran bajar y establecer la pena de presidio menor en su grado mínimo, que es lo que el proyecto señala, hoy día la pena de incendio es una de las penas que tiene más elevado su sanción, está en presidio mayor en cualquiera de sus grados, presidio mayor, es decir, allí tenemos una cantidad importante. Yo creo que circunscribámonos a lo que ahora estamos discutiendo, que dice relación con una indicación en particular que presentó el diputado Coloma y que dice relación respecto a si vamos a considerar en el artículo 198 el concepto en circulación, ¿ya? O sea, es eso, ¿ya? Se encuentra o no en circulación, que es la modificación que pide el diputado Coloma, y circunscribamos, porque si vamos a volver a discutir temas que hemos discutido ya hace harto tiempo, creo que vamos a estar perdiendo el tiempo. Circunscribámonos a la votación propiamente tal. Gracias, presidente. Diputado Coloma, tiene la palabra, después don Juan Carlos. Gracias, presidente. A ver, por la idea de extrabar este proyecto, primero valorar que se haya aprobado la indicación 2, creo que permite avanzar. Yo retiro todo el 3 menos el 3A, para hacerlo más fácil. Yo creo que es importante establecer que esté en circulación para evitar después, pero retiro todo el resto para efecto de llegar con un proyecto lo más concordado posible a la sala y que se pueda ser aprobado a la brevedad. Muy bien. Señor asesor legislativo, su opinión sobre, nos interesa escuchar. Don Juan Carlos. Presidente, yo quisiera señalar que el rol que cumplimos al asistir a esta comisión es ayudar al mejor resultado posible de estas leyes. La precisión que se hizo respecto del 3A es que aplica a todo tipo de vehículos, no solamente al transporte público, ¿ya? En segundo lugar, quisiera, por su intermedio, presidente, señalarle al diputado Vilavaca que en lo personal considero que él tiene razón en este punto, porque al aprobarse la indicación 2, se mete toda esta figura dentro del esquema general del delito de daño. Por lo tanto, el hacer ajuste en la ley de tránsito respecto del esquema general penal de los daños podría generar posteriormente una situación de antinomia en la interpretación de un juez, especialmente respecto al inciso tercero del artículo 198. Por lo tanto, quisiera expresar mi opinión personal de que efectivamente secundo la opinión expresada por el diputado Vilavaca. Muy bien. Por lo tanto, señor secretario, estaríamos en condiciones de votar esta... Presidente, votamos el 3A. Porque el resto de la indicación número 3 se encuentra retirada. Sí. ¿Procede a la votación, presidente? Sí, tome la votación, señor secretario. Don René Alinco, doña Jenny Álvarez, don Karim Bianchi, don Juan Antonio Coloma. ¿A favor? A favor. Don Alejandro Santana. Don Alejandro Santana. No se encuentra. Don René Manuel García. A favor. Don Félix González. En contra. En contra. Don Javier Hernández. A favor. A favor. Don Marco Vilavaca. En contra. En contra. Don Jaime Mulet. En contra. Don Iván Norambuena. A favor.
Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj. Don Jorge Sabaj. En contra. 2, 4, 5, 2, 4. Aprobado la indicación. Agregar el voto del diputado Santana que A favor. ¿Cómo vota don Alejandro? A favor. A favor. Gracias. Don Alejandro Santana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 votos a favor, 4 en contra. Aprobada la indicación. Nos queda. Aprobado la indicación entonces. Rechazada de igual forma. La indicación 4 y 5. Segunda consulta técnica. Diputado Marcos Lavalle. Una consulta técnica al secretario, señor presidente. El artículo 198 bis, ese ha sido el artículo más controvertido que ha tocado ser discutido, ya toda vez que este artículo no tiene ningún tipo de gradualidad, ninguno. Es decir, es lo mismo que, ya lo señalé en un comienzo, cualquier daño mínimo a un daño grave. Pero esto se aprobó en la sala, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces quiero saber, yo quiero saber cómo queda este artículo en particular. Señor secretario, ¿puede aclararnos, por favor? Artículo 198 bis. De manera que para sustituir el 198 bis no corresponde. Sería a lo más para agregar un artículo 198 bis. Don Juan Carlos tiene que hacer algo. La palabra. Ya, presidente, mire, lo que pasa es que este trámite ha sido un poco confuso. Del resultado del trabajo de la comisión, el único artículo que quedó fue el que está al lado izquierdo del comparado, que es el 198 bis, en este proyecto de ley, en el trabajo anterior. Ese artículo se votó en la sala y se aprobó de manera bastante mayoritaria. Entonces, a ese artículo que está aprobado por la sala y que no se han presentado indicaciones para eliminarlo, hay dos indicaciones que lo modifican. La primera es la 4 de varios diputados, donde lo que hace es que la sanción, manteniendo el artículo, la sanción la hace conmutable por trabajo comunitario u otras medidas reparatorias y formativas. Esa es la primera indicación, que es la 4. Y la segunda indicación es la 5, que tampoco elimina el artículo, sino que solamente hace una modificación muy sutil, en que en vez de ir a una multa de 20 unidades tributarias mensuales, el diputado Longton propone una multa de hasta 20 unidades tributarias mensuales, dejando en manos del juez la gradualidad de esa pena. Por lo tanto, permíteme que te corrija un tanto, porque estas son indicaciones sustitutivas. La primera no es, la primera es aditiva, la segunda es sustitutiva. La segunda es sustitutiva y es la que se aprobó, de manera que ahora no hay ningún otro artículo sobre el cual esta. Así es. Estamos hablando de indicaciones sustitutivas, se está reemplazando todo el texto del el presidente me permite. La indicación número 4 también, a juicio de esta secretaría, está mal formulada, porque sería una indicación sobre otra indicación, cosa que no corresponde de acuerdo a la técnica legislativa. Y la indicación número 5 del diputado Andrés Longton también estaría mal formulada, porque estaría diciendo para sustituir el 198 bis por el siguiente, y no obstante no existe un 198 bis. Eso es, presidente. No, pues, diputado Juan Molet, Carlos desea usar la palabra. ¿A las 7? Presidente. Solo se prorrogó media hora. Solo, presidente. No, pero se cortó todo.
Presidente. Y lo cambiaron acá adentro, la cosa media hora. Presidente, ya votamos ya. Po. Presidente. Presidente. No, breve nomás. Cuando votamos el 2 es clarito, dice, para sustituir el artículo único del proyecto por el siguiente. Y ahí agrega el número 9 del 485. Y eso fue todo lo que hay que hacer. Y lo de Coloma entra porque es respecto al 498 no bis. Claro. Quedó lo de Coloma. Exactamente. Quedó lo de Coloma. Exacto. Nos vamos.